Vida y aventuras de Santa Claus. L. Frank Baum. Publicado. 1902. Vida y aventuras de Santa Claus. Juventud. 1. BURZEE. ¿Has oído hablar del gran bosque de Bursey? Mi nodriza solía cantarme sobre él cuando yo era niño. Cantaba sobre los grandes troncos de los árboles, erguidos muy juntos, con sus raíces entrelazándose bajo la tierra y sus ramas entrelazándose sobre ella. Sobre su áspera corteza y sus extrañas y retorcidas extremidades. Sobre el frondoso follaje que techaba el bosque entero, salvo donde los rayos del sol encontraban un sendero por el cual tocar el suelo en pequeños puntos y proyectar sombras extrañas y curiosas sobre los musgos, los líquenes y los montículos de hojas secas. El bosque de Bursey es poderoso, grandioso e imponente para aquellos que se deslizan bajo su sombra. Al llegar desde los prados, iluminados por el sol hacia sus laberintos, parece al principio sombrío, luego agradable y, después, lleno de deleites interminables. Durante cientos de años ha florecido en toda su magnificencia. Con el silencio de su recinto ininterrumpido salvo por el chirrido de las hacendosas ardillas, el gruñido de las bestias salvajes y los cantos de los pájaros. Sin embargo, Bursey tiene sus habitantes, a pesar de todo. La naturaleza lo pobló en el principio con hadas, nooks, ryls y ninfas. Mientras el bosque permanezca en pie, será un hogar, un refugio y un patio de recreo para estos dulces inmortales, que se deleitan sin ser molestados en sus profundidades. La civilización nunca ha llegado todavía a Bursey. ¿Lo hará alguna vez? Me pregunto. 2. La niña del bosque. Una vez, hace tanto tiempo que nuestros bisabuelos apenas podrían haber oído mencionarlo, vivía dentro del gran bosque de Bursey una ninfa del bosque llamada Nesile. Estaba estrechamente emparentada con la poderosa reina Surline, y su hogar se hallaba bajo la sombra de un roble de amplias ramas. Una vez al año, en el día de los brotes, cuando los árboles echaban sus nuevos capullos, Nesile sostenía el cáliz dorado de Ak ante los labios de la reina, quien bebía de él por la prosperidad del bosque. Así que, como veis, era una ninfa de cierta importancia y, además, se dice que era muy estimada por su belleza y gracia. Cuando fue creada, ella no podría haberlo dicho. La reina Surline no podría haberlo dicho. El gran Ak mismo no podría haberlo dicho. Fue hace mucho tiempo, cuando el mundo era nuevo y se necesitaban ninfas para vigilar los bosques y atender las necesidades de los árboles jóvenes. Entonces, en algún día no recordado, Nesile brotó a la existencia. Radiante, encantadora, recta y esbelta como el retoño que fue creada para cuidar. Su cabello era del color que recubre el interior de un erizo de castaña. Sus ojos eran azules bajo la luz del sol y púrpuras en la sombra. Sus mejillas florecían con el rosa pálido que bordea las nubes al atardecer. Sus labios eran de un rojo pleno, carnosos y dulces. Como vestimenta adoptó el verde de la hoja de roble. Todas las ninfas del bosque visten de ese color y no conocen otro tan deseable. Sus delicados pies calzaban sandalias, mientras que su cabeza permanecía desprovista de otra cubierta que no fueran sus sedosos cabellos. Los deberes de Nesile eran pocos y sencillos. Impedía que las malas hierbas crecieran bajo sus árboles y minaran el alimento de la tierra requerido por sus protegidos. Ahuyentaba a los gadgols, quienes sentían un perverso deleite al volar contra los troncos de los árboles y herirlos de tal modo que languidecían y morían por el contacto venenoso. En las estaciones secas, traía agua de los arroyos y charcas y humedecía las raíces de sus sedientos dependientes. Eso fue al principio. Las malas hierbas ya habían aprendido a evitar los bosques donde moraban las ninfas. Los repugnantes gadgols ya no se atrevían a acercarse. Los árboles se habían vuelto viejos y robustos y podían soportar la sequía mejor que cuando estaban recién brotados. Así que los deberes de Nesile disminuyeron, y el tiempo se volvió lento, mientras los años sucesivos se hacían más tediosos y carentes de acontecimientos de lo que al espíritu alegre de la ninfa le gustaba. Verdaderamente, a los habitantes del bosque no les faltaba diversión. Cada luna llena bailaban en el círculo real de la reina. Estaban también la fiesta de las nueces, el jubileo de los tintes de otoño, la solemne ceremonia de la caída de la hoja y el regocijo del día de los brotes.
Pero estos periodos de disfrute estaban muy distanciados y dejaban muchas horas de hastío entre medias. Que una ninfa del bosque se sintiera descontenta era algo impensable para las hermanas de Nesile. Le sobrevino solo tras muchos años de cavilaciones. Pero una vez que se hubo asentado en su mente que la vida era fastidiosa, no tuvo paciencia con su condición y anheló hacer algo de interés real y pasar sus días de formas hasta entonces nunca soñadas por las ninfas del bosque. Solo la ley del bosque la refrenaba de salir en busca de aventuras. Mientras este estado de ánimo pesaba sobre la bella Nesile, sucedió que el gran Ak visitó el bosque de Bursi y permitió a las ninfas del bosque, como era su costumbre, yacer a sus pies y escuchar las palabras de sabiduría que caían de sus labios. Ak es el maestro leñador del mundo. Él lo ve todo y sabe más que los hijos de los hombres. Aquella noche sostuvo la mano de la reina, pues amaba a las ninfas como un padre ama a sus hijos. Y Nesile yacía a sus pies con muchas de sus hermanas y escuchaba atentamente mientras él hablaba. Vivimos tan felices, mis hermosas, en nuestros claros del bosque, dijo Ak, acariciando su barba gris pensativamente. Que no sabemos nada de la pena y la miseria que recaen sobre esos pobres mortales que habitan los espacios abiertos de la tierra. No son de nuestra raza, es cierto, pero la compasión sienta bien a seres tan bellamente favorecidos como nosotros. A menudo, al pasar junto a la morada de algún mortal sufriente, me siento tentado a detenerme y desterrar la miseria de la pobre criatura. Sin embargo, el sufrimiento, con moderación, es el destino natural de los mortales, y no nos corresponde interferir con las leyes de la naturaleza. No obstante, dijo la bella reina, asintiendo con su cabeza dorada hacia el maestro leñador. No sería una vana suposición decir que Ak ha ayudado a menudo a estos desventurados mortales. Ak sonrió. A veces, respondió. Cuando son muy jóvenes. Niños, los llaman los mortales. Me he detenido para rescatarlos de la miseria. Con los hombres y mujeres no me atrevo a interferir. Deben soportar las cargas que la naturaleza les ha impuesto. Pero los infantes indefensos, los hijos inocentes de los hombres, tienen derecho a ser felices hasta que se conviertan en adultos y sean capaces de soportar las pruebas de la humanidad. Así que siento que estoy justificado al ayudarlos. No hace mucho. Un año, tal vez. Encontré a 4 pobres niños acurrucados en una cabaña de madera, congelándose lentamente hasta morir. Sus padres habían ido a un pueblo vecino por comida y habían dejado un fuego para calentar a sus pequeños mientras estaban ausentes. Pero se levantó una tormenta que acumuló la nieve en su camino, por lo que tardaron mucho en la carretera. Mientras tanto, el fuego se apagó y la escarcha se coló en los huesos de los niños que esperaban. Pobres criaturas, murmuró la reina suavemente. ¿Qué hiciste? Llamé a Nelko, ordenándole que trajera madera de mis bosques, y soplara sobre ella hasta que el fuego ardiera de nuevo y calentara la pequeña habitación donde yacían los niños. Entonces dejaron de temblar y se quedaron dormidos hasta que llegaron sus padres. Me alegra que hicieras eso, dijo la buena reina, sonriendo al maestro. Y Nesile, que había escuchado con avidez cada palabra, hizo eco en un susurro. Yo también me alegro. Y esta misma noche, continuó Ak, al llegar al borde de Mursi, oí un llanto débil, que juzgué provenía de un infante humano. Miré a mi alrededor y encontré, cerca del bosque, a un bebé indefenso, yaciendo completamente desnudo sobre las hierbas y gimiendo lastimosamente. No muy lejos, oculta por el bosque, se agazapaba Siegra, la leona, con la intención de devorar al infante para su cena. ¿Y qué hiciste, Ak? Preguntó la reina, sin aliento. No mucho, pues tenía prisa por saludar a mis ninfas. Pero, ordené a Siegra que se tumbara cerca del bebé y le diera su leche para calmar su hambre. Y le dije que enviara aviso por todo el bosque, a todas las bestias y reptiles, de que el niño no debía ser dañado. Me alegra que hicieras eso, dijo la buena reina de nuevo, con un tono de alivio. Pero esta vez Nesile no hizo eco de sus palabras, pues la ninfa, llena de una extraña resolución, se había escabullido repentinamente del grupo.
Velozmente, su forma ágil se lanzó a través de los senderos del bosque hasta alcanzar el borde del poderoso Bursey, donde se detuvo para mirar con curiosidad a su alrededor. Nunca hasta ahora se había aventurado tan lejos, pues la ley del bosque había situado a las ninfas en sus profundidades más recónditas. Nesile sabía que estaba rompiendo la ley, pero el pensamiento no. Detuvo sus delicados pies. Había decidido ver con sus propios ojos a este infante del que Ak había hablado, pues nunca había contemplado aún a un hijo del hombre. Todos los inmortales son adultos. No hay niños entre ellos. Mirando a través de los árboles, Nesile vio al niño yaciendo en la hierba. Pero ahora dormía dulcemente, habiendo sido consolado por la leche extraída de Siegra. No tenía edad suficiente para saber qué significa el peligro. Si no sentía hambre, estaba contento. Suavemente, la ninfa se deslizó al lado del bebé y se arrodilló sobre el césped, con su larga túnica de color hoja de rosa extendiéndose a su alrededor como una nube de gasa. Su hermoso semblante expresaba curiosidad y sorpresa, pero, sobre todo, una tierna piedad de mujer. El bebé era recién nacido, regordete y rosado. Estaba completamente indefenso. Mientras la ninfa miraba, el infante abrió los ojos, le sonrió y extendió dos brazos llenos de hoyuelos. En otro instante, Nesile lo había estrechado contra su pecho y corría con él a través de los senderos del bosque. 3. La adopción. El maestro leñador se levantó repentinamente, con el ceño fruncido. Hay una presencia extraña en el bosque, declaró. Entonces la reina y sus ninfas se volvieron y vieron de pie ante ellas a Nesile, con el infante dormido apretado fuertemente en sus brazos y una mirada desafiante en sus profundos ojos azules. Y así permanecieron por un momento, las ninfas llenas de sorpresa y consternación, pero el ceño del maestro leñador despejándose gradualmente mientras miraba intensamente a la hermosa inmortal que había roto la ley intencionadamente. Entonces el gran Ak, para asombro de todos, puso su mano suavemente sobre los cabellos sueltos de Nesile y la besó en su hermosa frente. Por primera vez en mi conocimiento, dijo él, gentilmente. Una ninfa me ha desafiado a mí y a mis leyes. Sin embargo, en mi corazón no encuentro palabra de reprensión. ¿Cuál es tu deseo, Nesile? Déjame quedarme con el niño. Respondió ella, comenzando a temblar y cayendo de rodillas en súplica. Aquí, en el bosque de Bursey, donde la raza humana nunca ha penetrado todavía. Cuestionó Ak. Aquí, en el bosque de Bursey. Replicó la ninfa, audazmente. Es mi hogar, y estoy cansada por falta de ocupación. Déjame cuidar del bebé. Mira qué débil e indefenso es. Seguramente no puede dañar a Bursey ni al maestro leñador del mundo. Pero la ley, niña, la ley. Exclamó Ak, severamente. La ley está hecha por el maestro leñador. Contestó Nesile. Si él me ordena cuidar del bebé que él mismo ha salvado de la muerte, ¿quién en todo el mundo se atreverá a oponerse a mí? La reina Surline, que había escuchado atentamente esta conversación, aplaudió alegremente con sus bonitas manos ante la respuesta de la ninfa. Estás bien atrapado, oh Ak, exclamó riendo. Ahora, te ruego, presta atención a la petición de Nesile. El leñador, como era su hábito cuando pensaba, se acarició la barba gris lentamente. Luego dijo, ella se quedará con el bebé, y yo le daré mi protección. Pero os advierto a todas que, así como esta es la primera vez que he relajado la ley, así será la última vez. Nunca más, hasta el fin del mundo, será un mortal adoptado por un inmortal. De lo contrario, abandonaríamos nuestra feliz existencia por una de problemas y ansiedad. Buenas noches, mis ninfas. Entonces Ak desapareció de en medio de ellas, y Nesile corrió a su glorieta para regocijarse con su tesoro recién encontrado. 4. Clos. Otro día encontró la glorieta de Nesile convertida en el lugar más popular del bosque. Las ninfas se agruparon alrededor de ella y del niño que dormía en su regazo, con expresiones de curiosidad y deleite. Tampoco escatimaron elogios para la bondad del gran Ak al permitir que Nesile se quedara con el bebé y lo cuidara.
Incluso la reina vino a mirar el inocente rostro infantil y a sostener un puño indefenso y regordete en su propia mano blanca. ¿Cómo lo llamaremos, Nesile? Preguntó, sonriendo. Debe tener un nombre, ya sabes. Que se llame Klaus. Respondió Nesile. Porque eso significa, un pequeño. Mejor que se llame Necklaus. Replicó la reina. Porque eso, significará, el pequeño de Nesile. Las ninfas aplaudieron con deleite, y Necklaus se convirtió en él. Nombre del infante, aunque a Nesile le gustaba más llamarlo Klaus, y en días posteriores muchas de sus hermanas siguieron su ejemplo. Nesile recogió el musgo más suave de todo el bosque para que Klaus se acostara sobre él, e hizo su cama en su propia glorieta. De comida, al infante no le faltó nada. Las ninfas buscaron en el bosque las flores ubre, que crecen en el árbol goa y que al abrirse se encuentran llenas de leche dulce. Y las ciervas de ojos suaves dieron voluntariamente una parte de su leche para mantener al pequeño extraño, mientras Siegra, la leona, a menudo se arrastraba sigilosamente hasta la glorieta de Nesile y ronroneaba suavemente mientras se tumbaba junto al bebé y lo alimentaba. Así que el pequeño prosperó y creció grande y robusto día a día. Mientras Nesile le enseñaba a hablar, a caminar y a jugar. Sus pensamientos y palabras eran dulces y gentiles, pues las ninfas no conocían el mal y sus corazones eran puros y amorosos. Se convirtió en la mascota del bosque, pues el decreto de Ak había prohibido a bestia o reptil alguno molestarlo, y caminaba sin miedo a donde su voluntad lo guiaba. Pronto llegó a los otros inmortales la noticia de que las ninfas de Bursi habían adoptado a un infante humano, y que el acto había sido sancionado por el gran Ak. Por lo tanto, muchos de ellos vinieron a visitar al pequeño extraño, mirándolo con mucho interés. Primero los Rills, que son primos hermanos de las ninfas del bosque, formados de manera tan diferente. Pues los Rills tienen la obligación de velar por las flores y plantas, así como las ninfas velan por los árboles del bosque. Buscan por el ancho mundo el alimento requerido por las raíces de las plantas con flores, mientras que los colores brillantes que poseen las flores abiertas se deben a los tintes colocados en el suelo por los Rills, los cuales son absorbidos a través de las pequeñas venas en las raíces y el cuerpo de las plantas a medida que alcanzan la madurez. Los Rills son un pueblo ocupado, pues sus flores florecen y se marchitan continuamente, pero son alegres y despreocupados y muy populares entre los otros inmortales. Después llegaron los Nooks, cuyo deber es velar por las bestias del mundo, tanto las mansas como las salvajes. Los Nooks lo pasan mal, ya que muchas de las bestias son ingobernables y se rebelan contra la restricción. Pero saben cómo manejarlas, después de todo, y encontraréis que ciertas leyes de los Nooks son obedecidas incluso por los animales más feroces. Sus ansiedades hacen que los Nooks parezcan viejos, desgastados y encorvados, y sus naturalezas son un poco toscas por asociarse continuamente con criaturas salvajes. Sin embargo, son muy útiles para la humanidad y para el mundo en general, ya que sus leyes son las únicas leyes que las bestias del bosque reconocen, excepto las del maestro leñador. Luego estaban las hadas, las guardianas de la humanidad, que estaban muy interesadas en la adopción de Klaus porque sus propias leyes les prohibían familiarizarse con sus cargos humanos. Hay casos registrados donde las hadas se han mostrado a seres humanos, e incluso han conversado con ellos. Pero se supone que deben proteger las vidas de la humanidad sin ser vistas ni conocidas, y si favorecen a unas personas más que a otras es porque éstas han ganado tal distinción justamente, ya que las hadas son muy justas e imparciales. Pero la idea de adoptar a un hijo de los hombres nunca se les había ocurrido porque era en todos los sentidos opuesta a sus leyes. Así que su curiosidad era intensa por contemplar al pequeño extraño adoptado por Nesile y sus hermanas ninfas. Klaus miraba a los inmortales que se agolpaban a su alrededor, con ojos intrépidos y labios sonrientes. Montaba riendo sobre los hombros de los alegres Rills. Tiraba traviesamente de las barbas grises de los Nooks de cejas bajas. Descansaba su cabeza rizada confiadamente sobre el delicado pecho de la propia reina de las hadas. Y los Rills amaban el sonido de su risa. Los Nooks amaban su coraje. Las hadas amaban su inocencia. El niño se hizo amigo de todos ellos y aprendió a conocer sus
leyes íntimamente. Ninguna flor del bosque era pisoteada bajo sus pies, para que los amistosos Rills no se apenaran. Nunca interfería con las bestias del bosque, para que sus amigos los Nooks no se enfadaran. A las hadas las amaba entrañablemente, pero, sin saber nada de la humanidad, no podía entender que él era el único de su raza admitido al trato amistoso con ellas. De hecho, Klaus llegó a considerar que él solo, de toda la gente del bosque, no tenía igual ni compañero. Para él, el bosque era el mundo. No tenía idea de que existían millones de criaturas humanas trabajando y luchando. Y era feliz y estaba contento. Asterisco algunas personas han escrito este nombre Niklaus y otras Nicolás, razón por la cual Santa Claus todavía es conocido en algunas tierras como San Nicolás. Pero, por supuesto, Niklaus es su nombre correcto, y Claus el apodo que le dio su madre adoptiva, la bella ninfa Nesile. 5. El maestro leñador. Los años pasan veloces en Bursey, pues las ninfas no tienen necesidad de tener en cuenta el tiempo de ninguna manera. Incluso los siglos no hacen ningún cambio en las delicadas criaturas. Por siempre y para siempre permanecen iguales, inmortales e inmutables. Klaus, sin embargo, siendo mortal, creció hasta la virilidad día a día. Nesile se inquietó, de pronto, al encontrarlo demasiado grande para yacer en su regazo, y él tenía deseo de otro alimento que no fuera leche. Sus robustas piernas lo llevaban lejos hacia el corazón de Bursey, donde recolectaba provisiones de nueces y bayas, así como varias raíces dulces y sanas, que le sentaban mejor a su estómago que las flores ubre. Buscaba la glorieta de Nesile con menos frecuencia, hasta que finalmente se convirtió en su costumbre regresar allí solo para dormir. La ninfa, que había llegado a amarlo entrañablemente, estaba perpleja para comprender la naturaleza cambiante de su cargo, e inconscientemente alteró su propio modo de vida para conformarse a sus caprichos. Lo seguía prontamente a través de los senderos del bosque, al igual que muchas de sus hermanas ninfas, explicándole mientras caminaban todos los misterios del bosque gigantesco y los hábitos y la naturaleza de los seres vivos que moraban bajo su sombra. El lenguaje de las bestias se volvió claro para el pequeño Klaus. Pero nunca pudo entender sus temperamentos hoscos y morosos. Solo las ardillas, los ratones y los conejos parecían poseer naturalezas alegres y joviales. Sin embargo, el muchacho reía cuando la pantera gruñía, y acariciaba el pelaje brillante del oso mientras la criatura bufaba y mostraba sus dientes amenazadoramente. Los gruñidos y bufidos no eran para Klaus, él bien lo sabía, así que ¿qué importaban? Podía cantar las canciones de las abejas, recitar la poesía de las flores del bosque y relatar la historia de cada búho parpadeante en Bursey. Ayudaba a los Rills a alimentar sus plantas y a los Nooks a mantener el orden entre los animales. Los pequeños inmortales lo consideraban una persona privilegiada, siendo especialmente protegido por la reina Surline y sus ninfas y favorecido por el propio Gran Ak. Un día, el maestro leñador regresó al bosque de Bursey. Había visitado, a su vez, todos sus bosques a lo largo del mundo, y eran muchos y extensos. No fue hasta que entró en el claro donde la reina y sus ninfas estaban reunidas para saludarlo que Ak recordó al niño que había permitido adoptar a Nesile. Entonces encontró, sentado familiarmente en el círculo de hermosas inmortales, a un joven fornido y de hombros anchos, que, cuando estaba erguido, era tan alto como el hombro del propio maestro. Ak se detuvo, silencioso y con el ceño fruncido, para fijar su mirada penetrante sobre Klaus. Los ojos claros se encontraron con los suyos firmemente, y el leñador dio un suspiro de alivio al notar su plácida profundidad y leer el corazón valiente e inocente del joven. No obstante, mientras Ak se sentaba junto a la bella reina, y el cáliz dorado, lleno de raro néctar, pasaba de labio en labio, el maestro leñador estuvo extrañamente silencioso y reservado, y se acarició la barba muchas veces con un movimiento pensativo. Con la mañana llamó a Klaus aparte, de manera amable, diciendo: «Di adiós, por un tiempo, a Nesile y a sus hermanas. Pues me acompañarás en mi viaje a través del mundo». La aventura complació a Klaus, quien conocía bien el honor de ser
compañero del maestro leñador del mundo. Pero Nesile lloró por primera vez en su vida, y se aferró al cuello del muchacho como si no pudiera soportar dejarlo ir. La ninfa que había hecho de madre para este joven robusto era todavía tan delicada, tan encantadora y hermosa como cuando se había atrevido a enfrentar a Ak con el bebé apretado contra su pecho. Ni era su amor menos grande. Ak contempló a los dos aferrados el uno al otro, aparentemente como hermano y hermana entre sí, y de nuevo lució su mirada pensativa. 6. Klaus descubre a la humanidad. Llevando a Klaus a un pequeño claro en el bosque, el maestro dijo: Pon tu mano sobre mi cinturón y agárrate fuerte mientras viajamos por el aire. Pues ahora circundaremos el mundo y miraremos muchas de las guaridas de esos hombres de los cuales desciendes. Estas palabras causaron asombro a Klaus, pues hasta ahora se había creído el único de su especie sobre la tierra. Sin embargo, en silencio agarró firmemente el cinturón del gran Ak, pues su asombro le prohibía hablar. Entonces el vasto bosque de Bursi pareció alejarse de sus pies, y el joven se encontró pasando velozmente a través del aire a una gran altura. Poco después hubo agujas de torres debajo de ellos, mientras edificios de muchas formas y colores se encontraban con su vista descendente. Era una ciudad de hombres, y Ak, deteniéndose para descender, llevó a Klaus a su recinto. Dijo el maestro: Mientras te aferres a mi cinturón permanecerás invisible para toda la humanidad, viendo claramente tú mismo. Soltar tu agarre será separarte para siempre de mí y de tu hogar en Bursi. Una de las primeras leyes del bosque es la obediencia, y Klaus no tenía pensamiento de desobedecer el deseo del maestro. Se aferró fuertemente al cinturón y permaneció invisible. A partir de entonces, con cada momento pasado en la ciudad, el asombro del joven creció. Él, que había supuesto haber sido creado diferente a todos los demás, ahora encontraba la tierra repleta de criaturas de su propia especie. Ciertamente, dijo Ak, los inmortales son pocos. Pero los mortales son muchos. Klaus miró con seriedad a sus semejantes. Había rostros tristes, rostros alegres y temerarios, rostros agradables, rostros ansiosos y rostros amables, todos mezclados en desconcertante desorden. Algunos trabajaban en tareas tediosas. Algunos se pavoneaban con vanidad insolente. Algunos estaban pensativos y graves mientras otros parecían felices y contentos. Hombres de muchas naturalezas estaban allí, como en todas partes, y Klaus encontró mucho que le agradaba y mucho que le entristecía. Pero especialmente observó a los niños. Primero con curiosidad, luego con avidez, luego con amor. Pequeños harapientos rodaban en el polvo de las calles, jugando con sobras y guijarros. Otros niños, alegremente vestidos, estaban apoyados sobre cojines y alimentados con dulces. Sin embargo, los hijos de los ricos no eran más felices que aquellos que jugaban con el polvo y los guijarros, le pareció a Klaus. La infancia es el tiempo de mayor satisfacción del hombre, dijo Ak, siguiendo los pensamientos del joven. Es durante estos años de placer inocente cuando los pequeños están más libres de preocupaciones. Dime, dijo Klaus, ¿por qué no les va igual a todos estos bebés? ¿Por qué nacen tanto en cabañas como en palacios? Respondió el maestro. La diferencia en la riqueza de los padres determina la suerte del niño. Algunos son cuidadosamente atendidos y vestidos con sedas y lino delicado. Otros son descuidados y cubiertos con harapos. Sin embargo, todos parecen igualmente hermosos y dulces. Dijo Klaus, pensativamente. Mientras son bebés, sí. Asintió Ak. Su alegría está en estar vivos, y no se detienen a pensar. En años posteriores el destino de la humanidad los alcanza, y descubren que deben luchar y preocuparse, trabajar y inquietarse, para ganar la riqueza que es tan querida para los corazones de los hombres. Tales cosas son desconocidas en el bosque donde fuiste criado. Klaus guardó silencio un momento. Luego preguntó: ¿por qué fui criado en el bosque, entre aquellos que no son de mi raza? Entonces Ak, con voz gentil, le contó la historia de su infancia. Cómo había sido abandonado en el borde del bosque y dejado como presa para las bestias salvajes, y cómo la amorosa ninfa Nesile lo había rescatado y llevado a la virilidad bajo la protección de los inmortales.
Sin embargo, no soy de ellos. Dijo Claus, meditabundo. No eres de ellos. Replicó el leñador. La ninfa que te cuidó. Como una madre parece ahora como una hermana para ti. Con el tiempo, cuando te vuelvas viejo y gris, ella parecerá como una hija. Solo otro breve lapso y será solo un recuerdo, mientras ella sigue siendo Nesile. Entonces, ¿por qué, si el hombre debe perecer, nace? Demandó el muchacho. Todo perece excepto el mundo mismo y sus guardianes. Respondió Ak. Pero mientras dura la vida, todo en la tierra tiene su uso. Los sabios buscan formas de ser útiles al mundo, pues los que son útiles seguro vivirán de nuevo. Mucho de esto Claus no logró entenderlo completamente, pero se apoderó de él un anhelo de volverse útil para sus semejantes, y permaneció grave y pensativo mientras reanudaban su viaje. Visitaron muchas moradas de hombres en muchas partes del mundo, viendo a los granjeros trabajar en los campos, a los guerreros lanzarse a la cruel refriega, y a los mercaderes intercambiar sus bienes por trozos de metal blanco y amarillo. Y en todas partes los ojos de Claus buscaban a los niños con amor y piedad, pues el pensamiento de su propia infancia indefensa era fuerte dentro de él y anhelaba dar ayuda a los pequeños inocentes de su raza tal como él había sido socorrido por la bondadosa ninfa. Día a día, el maestro leñador y su pupilo atravesaron la tierra, hablando a pocas veces con el joven que se aferraba firmemente a su cinturón, pero guiándolo a todos los lugares donde pudiera familiarizarse con las vidas de los seres humanos. Y por fin regresaron al gran y viejo bosque de Bursey, donde el maestro dejó a Claus dentro del círculo de ninfas, entre las cuales la linda Nesile lo esperaba ansiosamente. El ceño del gran Ak estaba ahora tranquilo y pacífico. Pero el ceño de Claus se había marcado con profunda reflexión. Nesile suspiró ante el cambio en su hijo adoptivo, quien hasta ahora había sido siempre alegre y risueño, y le vino el pensamiento de que nunca más volvería a ser la vida del muchacho la misma que antes de este viaje lleno de acontecimientos con el maestro. 7. Claus abandona el bosque. Cuando la buena reina Surline hubo tocado el cáliz dorado con sus hermosos labios y este hubo pasado alrededor del círculo en honor al regreso de los viajeros, el maestro leñador del mundo, que aún no había hablado, dirigió su mirada francamente hacia Claus, y dijo: «Y bien». El muchacho comprendió y se puso de pie lentamente junto a Nesile. Solo una vez sus ojos recorrieron el familiar círculo de ninfas, a cada una de las cuales recordaba como una camarada amorosa. Pero las lágrimas acudieron espontáneamente a nublar su vista, así que miró a partir de entonces fijamente al maestro. «He sido ignorante», dijo, sencillamente, «hasta que el gran Ak, en su bondad me enseñó quién y qué soy. Vosotras, que vivís tan dulcemente en vuestras glorietas del bosque, siempre hermosas, jóvenes e inocentes, no sois compañeras adecuadas para un hijo de la humanidad. Pues he mirado al hombre, encontrándolo condenado a vivir por un breve espacio sobre la tierra, a trabajar por las cosas que necesita, a marchitarse en la vejez y luego a desaparecer como las hojas en otoño. Sin embargo, cada hombre tiene su misión, que es dejar el mundo mejor, de alguna manera, de lo que lo encontró. Yo soy de la raza de los hombres, y la suerte del hombre es mi suerte. Por vuestro tierno cuidado del pobre bebé abandonado que adoptasteis, así como por vuestra amorosa camaradería durante mi niñez, mi corazón rebosará siempre de gratitud. A mi madre adoptiva. Aquí se detuvo y besó la blanca frente de Nesile. La amaré y cuidaré mientras dure la vida. Pero debo dejaros, para tomar mi parte en la lucha interminable a la que la humanidad está condenada, y para vivir mi vida a mi propia manera. ¿Qué harás?, preguntó la reina, gravemente. Debo dedicarme al cuidado de los hijos de la humanidad y tratar de hacerlos felices, respondió él. Puesto que vuestro propio cuidado tierno de un bebé me trajo felicidad y fuerza, es justo y correcto que yo dedique mi vida al placer de otros bebés. Así, la memoria de la amorosa ninfa Nesile será plantada dentro de los corazones de miles de mi raza por muchos años venideros, y su acto bondadoso será relatado en canciones y en historias mientras el mundo perdure. He hablado bien, oh maestro. Has hablado bien, replicó Ak, y poniéndose de pie continuó. Sin embargo, una cosa no debe ser olvidada.
Habiendo sido adoptado como el hijo del bosque, y compañero de juegos de las ninfas, has ganado una distinción que te separa para siempre de tu especie. Por lo tanto, cuando salgas al mundo de los hombres, conservarás la protección del bosque, y los poderes que ahora disfrutas permanecerán contigo para asistirte en tus labores. En cualquier necesidad puedes llamar a las ninfas, los Rills, los Nooks y las hadas, y ellos te servirán con gusto. Yo, el maestro leñador del mundo, lo he dicho, y mi palabra es la ley. Klaus miró a Ak con ojos agradecidos. Esto me hará poderoso entre los hombres. Respondió. Protegido por estos amables amigos, podré hacer felices a miles de niños pequeños. Me esforzaré mucho por cumplir mi deber, y sé que la gente del bosque me dará su simpatía y ayuda. Lo haremos, dijo la reina de las hadas, con seriedad. Lo haremos. Gritaron los alegres Rills, riendo. Lo haremos. Vociferaron los encorvados Nooks, frunciendo el ceño. Lo haremos. Exclamaron las dulces ninfas, con orgullo. Pero Nesile no dijo nada. Ella solo envolvió a Klaus en sus brazos y lo besó tiernamente. El mundo es grande. Continuó el muchacho, volviéndose de nuevo hacia sus leales amigos. Pero los hombres están en todas partes. Comenzaré mi trabajo cerca de mis amigos, para que si me encuentro con la desgracia pueda venir al bosque en busca de consejo o ayuda. Con eso les dio a todos una mirada amorosa y se dio la vuelta. No, había necesidad de decir adiós, pues para él la dulce y salvaje vida del bosque había terminado. Salió valientemente al encuentro de su destino. El destino de la raza del hombre. La necesidad de preocuparse y trabajar. Pero Ak, que conocía el corazón del muchacho, fue misericordioso. Y guió sus pasos. Al salir a través de Bursi hacia su borde oriental, Klaus llegó al valle risueño de Jojao. A cada lado había verdes colinas ondulantes, y un arroyo vagaba a mitad de camino entre ellas para serpentear a lo lejos más allá del valle. A su espalda estaba el sombrío bosque. En el extremo lejano del valle, una amplia llanura. Los ojos del joven, que hasta ahora habían reflejado sus graves pensamientos, se volvieron más brillantes mientras permanecía en silencio, mirando hacia el valle risueño. Entonces, de repente, sus ojos centellearon, como hacen las estrellas en una noche tranquila, y se volvieron alegres y grandes. Pues a sus pies las primaveras y margaritas le sonreían con amistosa consideración. La brisa silbaba alegremente al pasar y agitaba los mechones en su frente. El arroyo reía gozosamente mientras saltaba sobre los guijarros y barría las curvas verdes de sus orillas. Las abejas cantaban dulces canciones mientras volaban del diente de león al narciso. Los escarabajos chirriaban felizmente en la hierba alta, y los rayos del sol destellaban agradablemente sobre toda la escena. Aquí, gritó Klaus, extendiendo sus brazos como para abrazar el valle. Haré mi hogar. Eso fue hace muchos, muchos años. Ha sido su hogar desde entonces. Es su hogar ahora. Adultez. 1. El valle risueño. Cuando Klaus llegó, el valle estaba vacío salvo por la hierba, el arroyo, las flores silvestres, las abejas y las mariposas. Si quería hacer su hogar aquí y vivir a la manera de los hombres, debía tener una casa. Esto le desconcertó al principio, pero mientras estaba de pie sonriendo bajo la luz del sol, de repente encontró a su lado al viejo Nelko, el sirviente del maestro leñador. Nelko portaba un hacha, fuerte y ancha, con una hoja que brillaba como plata bruñida. Esta la colocó en la mano del joven, y luego desapareció sin una palabra. Klaus entendió y, volviéndose hacia el borde del bosque, seleccionó un número de troncos de árboles caídos, que comenzó a limpiar de sus ramas muertas. No cortaría un árbol vivo. Su vida entre las ninfas que guardaban el bosque le había enseñado que un árbol vivo es sagrado, siendo una cosa creada dotada de sentimiento. Pero con los árboles muertos y caídos era diferente. Habían cumplido su destino, como miembros activos de la comunidad del bosque, y ahora era apropiado que sus restos sirvieran a las necesidades del hombre. El hacha mordía profundamente los troncos con cada golpe. Parecía tener una fuerza propia, y Klaus solo tenía que balancearla y guiarla.
Cuando las sombras comenzaron a arrastrarse sobre las verdes colinas para reposar en el valle durante la noche, el joven había cortado muchos troncos en longitudes iguales y formas apropiadas para construir una casa como las que había visto habitar a las clases más pobres de los hombres. Entonces, resolviendo esperar otro día antes de intentar encajar los troncos, Klaus comió algunas de las raíces dulces que bien sabía cómo encontrar, bebió profundamente del arroyo risueño y se acostó a dormir sobre la hierba, buscando primero un lugar donde no crecieran flores, para que el peso de su cuerpo no las aplastara. Y mientras dormía y respiraba el perfume del maravilloso valle, el espíritu de la felicidad se deslizó en su corazón y expulsó todo terror, preocupación y recelo. Nunca más el rostro de Klaus se vería nublado por ansiedades. Nunca más las pruebas de la vida le pesarían como una carga. El valle risueño lo había reclamado como suyo. Ojalá todos pudiéramos vivir en ese lugar encantador. Pero, entonces, tal vez, se llenaría demasiado. Durante eras había esperado un inquilino. Fue el azar lo que llevó al joven Klaus a hacer su hogar en este valle feliz. O podemos adivinar que sus considerados amigos, los inmortales, habían dirigido sus pasos cuando vagó lejos de Bursi para buscar un hogar en el gran mundo. Lo cierto es que mientras la luna se asomaba sobre la cima de la colina e inundaba con sus suaves rayos el cuerpo del extraño durmiente, el valle risueño se llenó con las extrañas y encorvadas formas de los amistosos Nooks. Estas personas no pronunciaron palabras, pero trabajaron con destreza y rapidez. Los troncos que Klaus había desbastado con su brillante hacha fueron llevados a un lugar junto al arroyo y encajados uno sobre otro, y durante la noche se construyó una vivienda fuerte y espaciosa. Los pájaros llegaron barriendo el valle al amanecer, y sus cantos, tan raramente oídos en el bosque profundo, despertaron al extraño. Se frotó la telaraña del sueño de sus párpados y miró alrededor. La casa se encontró con su mirada. Debo agradecer a los Nooks por esto, dijo, con gratitud. Luego caminó hacia su vivienda y entró por la puerta. Una gran habitación estaba frente a él, con una chimenea al fondo y una mesa y un banco en el medio. Junto a la chimenea había una alacena. Otra puerta estaba más allá. Klaus entró aquí también y vio una habitación más pequeña con una cama contra la pared y un taburete colocado cerca de una pequeña mesilla. En la cama había muchas capas de musgo seco traído del bosque. Ciertamente, es un palacio, exclamó el sonriente Klaus. Debo agradecer a los buenos Nooks de nuevo, por su conocimiento de las necesidades del hombre así como por sus labores en mi beneficio. Dejó su nuevo hogar con un sentimiento de alegría por no estar completamente solo en el mundo, aunque hubiera elegido abandonar su vida en el bosque. Las amistades no se rompen fácilmente, y los inmortales están en todas partes. Al llegar al arroyo bebió del agua pura, y luego se sentó en la orilla para reírse de los traviesos juegos de las ondas mientras se empujaban unas a otras contra las rocas o se aglomeraban desesperadamente para ver cuál alcanzaba primero la curva de más allá. Y mientras se alejaban corriendo, escuchó la canción que cantaban. Corriendo, empujando, adelante vamos. Ninguna ola puede fluir despacio. Todas están muy agitadas. Cada gota, encantada, se vuelve espuma en alegre juego. Mientras rodamos en nuestro camino. A continuación, Klaus buscó raíces para comer, mientras los narcisos volvían sus pequeños ojos hacia él sonriendo y ceseaban su delicada canción. Floreciendo bellamente, creciendo raramente. Nunca hubo florecillas tan alegres. Respirando perfume, legando alegría. Mientras nuestros colores desplegamos. A Klaus le dio risa oír a las cositas expresar su felicidad mientras asentían con gracia sobre sus tallos. Pero otra melodía captó su oído mientras los rayos del sol caían suavemente sobre su rostro y susurraban. Aquí hay alegría, porque nuestros rayos calientan el valle durante los días. Aquí hay felicidad, para dar consuelo a todo el que vive. Sí, gritó Klaus en respuesta. Hay felicidad y alegría en todas las cosas aquí. El valle risueño es un valle de paz y buena voluntad. Pasó el día hablando con las hormigas y los escarabajos intercambiando bromas con las mariposas de corazón ligero.
Y por la noche se acostó en su cama de suave musgo y durmió profundamente. Entonces llegaron las hadas, alegres pero insonoras, trayendo sartenes y ollas y platos y cacerolas y todas las herramientas necesarias para preparar comida y reconfortar a un mortal. Con estos llenaron la alacena y la chimenea, colocando finalmente un robusto traje de lana sobre el taburete junto a la cama. Cuando Claus despertó se frotó los ojos de nuevo, y rió, y expresó en voz alta su agradecimiento a las hadas y al maestro leñador que las había enviado. Con ansiosa alegría examinó todas sus nuevas posesiones, preguntándose para qué podrían usarse algunas. Pero, en los días en que se había aferrado al cinturón del Gran Ak y visitado las ciudades de los hombres, sus ojos habían sido rápidos para notar todos los modales y costumbres de la raza a la que pertenecía. Así que adivinó por los regalos traídos por las hadas que el maestro esperaba que en adelante viviera a la moda de sus semejantes. Lo que significa que debo arar la tierra y plantar maíz. Reflexionó. Para que cuando llegue el invierno tenga alimentos almacenados en abundancia. Pero, al estar de pie en el valle cubierto de hierba, vio que remover la tierra en surco sería destruir cientos de bonitas e indefensas flores, así como miles de tiernas briznas de hierba. Y esto no podía soportar hacerlo. Por lo tanto, extendió sus brazos y emitió un silbido peculiar que había aprendido en el bosque, gritando después: Rills de las flores del campo, venid a mí. Al instante, una docena de los extraños y pequeños rills estaban en cuclillas sobre el suelo ante él, y le asintieron con un saludo alegre. Claus los miró con seriedad. A vuestros hermanos del bosque, dijo. Los he conocido y amado muchos años. Os amaré a vosotros, también, cuando nos hayamos hecho amigos. Para mí, las leyes de los rills, ya sean las del bosque o las del campo, son sagradas. Nunca he destruido intencionadamente una de las flores que cuidáis con tanto esmero. Pero debo plantar grano para usar como alimento durante el frío invierno, ¿y cómo voy a hacer esto sin matar a las pequeñas criaturas que me cantan tan bellamente sobre sus fragantes flores? El ril amarillo, el que cuida los ranúnculos, respondió. No te inquietes, amigo Claus. El gran Ak nos ha hablado de ti. Hay mejor trabajo para ti en la vida que laborar por comida, y Onk, no siendo del bosque, Ak no tiene mando sobre nosotros, no obstante nos alegra favorecer a uno a quien él ama. Vive, por lo tanto, para hacer la buena obra que estás resuelto a emprender. Nosotros, los rills del campo, atenderemos tus provisiones de comida. Después de este discurso, los rills ya no se vieron, y Claus borró de su mente el pensamiento de labrar la tierra. Cuando regresó de nuevo a su vivienda, un cuenco de leche fresca estaba sobre la mesa. Había pan en la alacena y dulce miel llenaba un plato a su lado. Una bonita cesta de manzanas rosadas y uvas recién cogidas también le esperaba. Gritó, gracias, amigos míos, a los invisibles rills, e inmediatamente comenzó a comer de los alimentos. A partir de entonces, cuando tenía hambre, no tenía más que mirar en la alacena para encontrar buenas provisiones traídas por los bondadosos rills. Y los Nooks cortaron y apilaron mucha leña para su chimenea. Y las hadas le trajeron mantas calientes y ropa. Así comenzó su vida en el Valle Risueño, con el favor y la amistad de los inmortales para atender cada una de sus necesidades. 2. ¿Cómo Claus hizo el primer juguete? Verdaderamente nuestro Claus tenía sabiduría, pues su buena fortuna no hizo sino fortalecer su resolución de hacerse amigo de los pequeños de su propia raza. Sabía que su plan era aprobado por los inmortales, de lo contrario no lo habrían favorecido tan grandemente. Así que comenzó de inmediato a trabar conocimiento con la humanidad. Caminó a través del valle hasta la llanura de más allá, y cruzó la llanura en muchas direcciones para llegar a las moradas de los hombres. Estas se alzaban solas o en grupos de viviendas llamadas aldeas, y en casi todas las casas, ya fueran grandes o pequeñas, Claus encontró niños. Los jovencitos pronto llegaron a conocer su rostro alegre y risueño, y la mirada amable de sus ojos brillantes.
Y los padres, aunque miraban al joven con cierto desprecio por amar a los niños más que a sus mayores, estaban contentos de que las niñas y los niños hubieran encontrado un compañero de juegos que parecía dispuesto a divertirlos. Así que los niños retozaban y jugaban a juegos con Claus, y los niños montaban sobre sus hombros, y las niñas se acurrucaban en sus fuertes brazos, y los bebés se aferraban cariñosamente a sus rodillas. Dondequiera que el joven se encontrara, el sonido de la risa infantil lo seguía. Y para entender esto mejor debéis saber que los niños eran muy descuidados en aquellos días y recibían poca atención de sus padres, por lo que se convirtió para ellos en una maravilla que un hombre tan bueno como Claus dedicara su tiempo a hacerlos felices. Y aquellos que lo conocían eran, podéis estar seguros, muy felices de verdad. Los rostros tristes de los pobres y maltratados se iluminaban por una vez. El lisiado sonreía a pesar de su desgracia. Los enfermos callaban sus gemidos y los apenados sus llantos cuando su alegre amigo se acercaba para consolarlos. Solo en el hermoso palacio del señor de Laird y en el imponente castillo del barón Brown se le negó la entrada a Claus. Había niños en ambos lugares. Pero los sirvientes en el palacio cerraron la puerta en la cara del joven extraño, y el feroz varón amenazó con colgarlo de un gancho de hierro en los muros del castillo. Ante lo cual Claus suspiró y regresó a las viviendas más pobres donde era bienvenido. Después de un tiempo, el invierno se acercó. Las flores vivieron sus vidas y se marchitaron y desaparecieron. Los escarabajos se enterraron profundamente en la tierra cálida. Las mariposas desertaron de los prados. Y la voz del arroyo se volvió ronca, como si se hubiera resfriado. Un día los copos de nieve llenaron todo el aire en el valle risueño. Bailando buliciosamente hacia la tierra y vistiendo con puro ropaje blanco el techo de la vivienda de Claus. Por la noche, Jack Frost golpeó a la puerta. Entra, gritó Claus. Sal tú, respondió Jack. ¿Por qué tienes fuego dentro? Así que Claus salió. Había conocido a Jack Frost en el bosque, y le caía bien el alegre bribón, aun cuando desconfiaba de él. Habrá diversión rara para mí esta noche, Claus. Gritó el duende. ¿No es este un tiempo glorioso? Voy a pellizcar montones de narices y orejas y dedos de los pies antes del amanecer. Si me amas, Jack, perdona a los niños. Suplicó Claus. ¿Y por qué? Preguntó el otro, con sorpresa. Son tiernos e indefensos. Respondió Claus. Pero me encanta pellizcar a los tiernos. Declaró Jack. Los mayores son duros y cansan mis dedos. Los jóvenes son débiles y no pueden luchar contra ti. Dijo Claus. Cierto. Convino Jack, pensativamente. Bueno, no pellizcaré a ningún niño esta noche. Si puedo resistir la tentación. Prometió. Buenas noches, Claus. Buenas noches. El joven entró y cerró la puerta, y Jack Frost corrió hacia la aldea más cercana. Claus echó un tronco al fuego, que ardió brillantemente. Junto al hogar estaba sentada Blinky, una gata grande que le había regalado Peter el Nook. Su pelaje era suave y brillante, y ronroneaba canciones interminables de satisfacción. No veré a los niños de nuevo pronto, dijo Claus a la gata, quien amablemente hizo una pausa en su canción para escuchar. El invierno está sobre nosotros, la nieve será profunda por muchos días, y seré incapaz de jugar con mis pequeños amigos. La gata levantó una pata y se acarició la nariz pensativamente. Pero no dio respuesta. Mientras el fuego ardiera y Claus se sentara en su sillón junto al hogar, a ella no le importaba el tiempo. Así pasaron muchos días y muchas largas noches. La alacena estaba siempre llena, pero Claus se cansó de no tener nada que hacer más que alimentar el fuego de la gran pila de leña que los Nooks le habían traído. Una noche recogió un palo de madera y comenzó a cortarlo con su cuchillo afilado. No tenía ningún pensamiento, al principio, excepto ocupar su tiempo, y silbaba y cantaba a la gata mientras tallaba porciones del palo. La menina se sentó sobre sus cuartos traseros y lo observó, escuchando al mismo tiempo el alegre silbido de su amo, que le gustaba oír incluso más que sus propias canciones de ronroneo. Claus miró a la menina y luego al palo que estaba tallando, hasta
que de pronto la madera comenzó a tener una forma, y la forma era como la cabeza de un gato, con dos orejas apuntando hacia arriba. Klaus dejó de silbar para reír, y luego tanto él como la gata miraron la imagen de madera con cierta sorpresa. Entonces talló los ojos y la nariz, y redondeó la parte inferior de la cabeza para que descansara sobre un cuello. La menina apenas sabía qué pensar de ello ahora, y se sentó rígidamente, como si observara con alguna sospecha que vendría después. Klaus lo sabía. La cabeza le dio una idea. Manejó su cuchillo, cuidadosamente y con destreza, formando lentamente el cuerpo del gato, que hizo para que se sentara sobre sus cuartos traseros como hacía la gata real, con su cola enrollada alrededor de sus dos patas delanteras. El trabajo le costó mucho tiempo, pero la noche era larga y no tenía nada mejor que hacer. Finalmente soltó una risa fuerte y encantada ante el resultado de sus labores y colocó el gato de madera, ahora completado, sobre el hogar frente al real. La menina entonces miró furiosa a su imagen, erizó su pelo con ira y soltó un maullido desafiante. El gato de madera no prestó atención, y Klaus, muy divertido, rió de nuevo. Entonces Blinky avanzó hacia la imagen de madera para mirarla de cerca y olerla inteligentemente. Los ojos y la nariz le dijeron que la criatura era madera, a pesar de su apariencia natural. Así que la menina reasumió su asiento y su ronroneo, pero mientras se lavaba pulcramente la cara con su pata acolchada lanzó más de una mirada de admiración a su ingenioso amo. Quizás sentía la misma satisfacción que sentimos nosotros cuando miramos buenas fotografías de nosotros mismos. El amo de la gata estaba él mismo complacido con su obra, sin saber exactamente por qué. De hecho, tenía gran motivo para felicitarse esa noche, y todos los niños a lo largo del mundo deberían haberse unido a su regocijo. Pues Klaus había hecho su primer juguete. 3. Como los RYLSCOLOREARON los juguetes. Un silencio yacía sobre el valle risueño ahora. La nieve lo cubría como una colcha blanca y almohadas de copos vellosos se acumulaban ante la vivienda donde Klaus estaba sentado alimentando la llama del fuego. El arroyo gorgoteaba bajo una pesada capa de hielo y todas las plantas vivas e insectos se acurrucaban cerca de la madre tierra para mantenerse calientes. La cara de la luna estaba oculta por nubes oscuras, y el viento, deleitándose en el deporte invernal, empujaba y arremolinaba los copos de nieve en tantas direcciones que no podían tener oportunidad de caer al suelo. Klaus oyó al viento silbando y chillando en su juego y agradeció a los buenos Nooks de nuevo por su cómodo refugio. Blinky se lavaba la cara perezosamente y miraba a las brasas con una expresión de perfecto contento. El gato de juguete estaba sentado frente al real y miraba directamente al frente, como deben hacer los gatos de juguete. De repente Klaus oyó un ruido que sonaba diferente a la voz del viento. Era más como un lamento de sufrimiento y desesperación. Se levantó y escuchó, pero el viento, volviéndose bullicioso, sacudió la puerta y hizo traquetear las ventanas para distraer su atención. Esperó hasta que el viento estuvo cansado y entonces, aún escuchando, oyó una vez más el agudo grito de angustia. Rápidamente se puso su abrigo, se caló su gorro sobre los ojos y abrió la puerta. El viento se precipitó dentro y esparció las brasas sobre el hogar, soplando al mismo tiempo el pelaje de Blinky tan furiosamente que ella se arrastró bajo la mesa para escapar. Entonces la puerta se cerró y Klaus quedó fuera, mirando ansiosamente en la oscuridad. El viento rió y regañó y trató de empujarlo, pero él se mantuvo firme. Los copos indefensos tropezaban contra sus ojos y nublaban su vista, pero él se los frotaba y miraba de nuevo. La nieve estaba en todas partes, blanca y brillante. Cubría la tierra y llenaba el aire. El grito no se repitió. Klaus se dio la vuelta para volver a entrar en la casa, pero el viento lo atrapó desprevenido y tropezó y cayó a través de un ventisquero. Su mano se hundió en el montón de nieve y tocó algo que no era nieve. Agarró esto y, tirando de ello suavemente hacia él, descubrió que era un niño. Al momento siguiente lo había levantado en sus brazos y lo había llevado dentro de la casa. El viento lo siguió a través de la puerta, pero Klaus lo dejó fuera.
Rápidamente. Acostó al niño rescatado en el hogar y, quitando la nieve, descubrió que era Wickham, un niño pequeño que vivía en una casa más allá del valle. Klaus envolvió una manta caliente alrededor del pequeño y frotó la escarcha de sus extremidades. Al poco tiempo el niño abrió los ojos y, viendo dónde estaba, sonrió felizmente. Entonces Klaus calentó leche y se la dio al niño despacio, mientras la gata miraba con sobria curiosidad. Finalmente el pequeño se acurrucó en los brazos de su amigo y suspiró y se quedó dormido, y Klaus, lleno de alegría por haber encontrado al vagabundo, lo sostuvo estrechamente mientras dormía. El viento, no encontrando más travesuras que hacer, subió la colina y barrió hacia el norte. Esto dio a los cansados copos de nieve tiempo para asentarse en la tierra, y el valle se quedó tranquilo de nuevo. El niño, habiendo dormido bien en los brazos de su amigo, abrió los ojos y se sentó. Entonces, como hará un niño, miró alrededor de la habitación y vio todo lo que contenía. Tu gato es un buen gato, Klaus. Dijo, al fin. Déjame sostenerlo. Pero la menina objetó y salió corriendo. El otro gato no correrá, Klaus. Continuó el niño. Déjame sostener ese. Klaus puso el juguete en sus brazos, y el niño lo sostuvo amorosamente y besó la punta de su oreja de madera. ¿Cómo te perdiste en la tormenta, Wickham? Preguntó Klaus. Empecé a caminar hacia la casa de mi tía y perdí el camino.